Muy buenas noches para todas las personas que en este momento empiezan a conectarse y nos acompañan en esta emisión, en esta nueva emisión de Un Café con el Envigadeño, que hoy la hicimos pregrabada porque era yo la que tenía inconveniente para conectarme a la hora en que hacemos esta emisión en vivo. Nos disculpan, digamos que el trastorno del día de hoy, que fue el tema de los taxis, nos puso a todos como a trotar y a correr y a adelantar actividades y yo realmente pues tenía como un inconveniente en ese sentido. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se conectan en este momento y a quienes nos van a ver después también, porque esto queda aquí colgado, se puede compartir, entonces también les invitamos a compartir. Muchísimas gracias a quienes nos ven y a quienes nos siguen en redes. Recuerden que estamos como el Envigadeño medio de comunicación en todas nuestras redes y la página web, ahorita les ponemos un bannercito aquí con la información del medio de comunicación. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial, creo que lo teníamos como en mora, y es el tema ambiental. Hay algunas dificultades, hay otros asuntos que han ido avanzando de manera muy adecuada, pero hay otros que de pronto requieren un poco más de atención y para eso precisamente invitamos hoy a Hilda Castaño, ella es de la Mesa Ambiental de Cuidado, y al secretario José Nicolás Arenas Henao, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de Cuidado. Entonces, sin más preámbulo, porque esto no rinde, buenas noches, secretario, buenas noches, Hilda. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, que también sé que ambos viven supremamente ocupados y están pues como muy atareados con muchas cosas, porque ahora hablábamos de la rapidez con la que va el tiempo y precisamente estamos ya, mire, pues hoy fue miércoles de ceniza y ya estamos pues a puertas de Semana Santa casi, y que hace que empezó enero y que hace que empezó el año, entonces esto va como muy veloz. Entonces, muchas gracias por atender esta invitación. Hilda, gracias por estar aquí. Yo quisiera que dieras como un saludito antes de que empecemos el tema en propiedad. Bueno, muchísimas gracias por la maravillosa invitación. Muy importante pues la problemática o el asunto que vamos a tratar. Al secretario de Espacio de Medio Ambiente, un saludo cordial en nombre de la Mesa Ambiental y sus colectividades. Como consejera también ambiental, pues estoy acá y pues esperando poder tener un diálogo cortés, amable, en términos también de muchas claridades y preocupaciones que nos asaltan en este tema. Gracias. Secretario, buenas noches. Gracias como siempre usted por estar aquí, por atendernos la invitación que ya, yo creo que usted es el secretario más taquillero que tenemos en este programa porque ya ha venido varias veces, yo ya perdí la cuenta. Entonces, bienvenido. Ana Isabel, buenas noches a todos los que se conectan pues al programa El Envigadeño. Saludo especial a Hilda y obviamente vamos a tener una conversación que esperamos de que sea lo más fructífera y productiva. Bueno, entonces arranquemos, empecemos pues como en materia, porque como les decía, esto no rinde. Isa, hablemos un poco de la ocupación de los retiros de las quebradas. Yo también vengo viendo hace días que hay como una creciente urbanización en el municipio y bueno, uno no alcanza a dimensionar de pronto cómo se han ido ocupando esos retiros de las quebradas, especialmente en las partes más altas, lo cual afecta a los acueductos. Pero bueno, ya usted nos contará un poco más de esa información que la tiene más Retiros de técnica, las más fresca. quebradas. Entonces, Hilda, cuéntanos Bueno. un poco de ese tema de la ocupación de las quebradas. Sí, tenemos una problemática muy delicada, solamente por rapidez y efecto después del programa. Es importante que la pues, comunidad envigadeña y quienes nos escuchan pues conozcan que la preocupación es simplemente pues como un asunto de mera percepción, sino que hemos ido a campo y los actores ambientales que son muy importantes y cobran mayor importancia con el acuerdo de Escazú, pues se quejan y vemos la creciente ola de urbanismo. Para decirte como más rápido, por ejemplo, en Envigado, hacia el año 2005 que se lanza el Sistema Local de Planeación, podríamos haber tenido una población en una zona sola de 23.000 habitantes y hoy reporta de una quebrada que vamos a hablar, casi 51.000 habitantes, es decir, en tan poquito tiempo. Y así casi 250.000 habitantes en el municipio de Envigado. Pues palabras más o menos, porque los censos pues, del DANE arrojan pues distintas
Sí, pero así sabemos todos los que han llegado a vivir a Envigado. Pero con ese creciente, digamos, urbanismo y la especulación inmobiliaria y el aprovechamiento del suelo, también creemos que no se compadecen del asunto ambiental. Es decir, podemos tener un plan de ordenamiento que define y determina algo que, pues, en apariencia parece muy, muy maravilloso a nivel de elementos de protección y estructura ecológica urbana, pero en la realidad, como hay otras áreas que se destinaron para desarrollo, redesarrollo, y por ejemplo nuestro cerro tutelar que está en estos momentos en ocasión de estudio, pues en su piedemonte se pierde una gran parte para dejarlo como de desarrollo. Eso posibilita, por ejemplo, hoy una construcción como Frutos Verdes. Entonces tenemos unas quebradas afectadas, las 100 pesos, el Escobedo, las Zúñigas, San José, que está hablando de acueductos y las Brujas, ¿cierto? Entonces, sus quebradas aledañas, que son la Sebastiana, que son la Miel, que es Chorro Frío, que es la Morgan, que tenemos un humedal muy importante, el de los más importantes en Envigado, nos atreveríamos como a decir, por la cantidad de elementos importantes ecosistémicos y como sistema pues biótico que lo rodea. Entonces, esto sí es pues un detonante y una autoridad ambiental que pese a que los acueductos han hecho un fuerte llamado y pues la creemos pasiva porque lo que hacen es rebotarse, ¿cierto?, las obligaciones y sus funciones de un lado para otro sin realmente haber un efectivo trabajo y un resultado efectivo de protección a uno de los elementos ambientales más importantes, el agua. Secretario, recordemos un poco, gracias Hilda por ese contexto en el caso de la ocupación de la ciudad. Recordemos un poco cómo es el manejo de la autoridad ambiental, o sea, qué le corresponde al municipio, qué le corresponde a Corantioquia. Yo sé que el municipio hace muchos años recibió la competencia, pero no sé, yo no tengo claro, creo que es importante mencionarlo, que hacia la zona rural la tiene Corantioquia, si la conserva el municipio o toda la municipio, para qué casos sí, para qué casos no, para poder saber también los ciudadanos a dónde acuden en caso de una dificultad, pues como de una queja o de una solicitud como la que está mencionando Hilda. A ver, yo te cuento, en cuanto a ese tema, el municipio de Envigado hasta hace 6 años, ya casi 7, que ingresó al área metropolitana, tenía la autoridad ambiental delegada de Corantioquia. En este momento ya tenemos la autoridad ambiental delegada de Corantioquia y del área metropolitana. O sea, nosotros tenemos la información, la posibilidad de practicar toda esa delegación dentro de todo el territorio municipal, tanto urbano como rural. En la parte urbana, delegados por el área metropolitana, que es autoridad ambiental en todo el área metropolitana, excepto Envigado, y la parte rural, Corantioquia. Nosotros hay que hacer una claridad muy importante con esto. La delegación de la autoridad ambiental no incluye la actividad sancionatoria. O sea, nosotros lo que hacemos es regular o aplicar la regulación, coordinar, otorgar permisos, concesiones, de acuerdo a los lineamientos establecidos, en este caso por cada una de las entidades, sea Corantioquia o el área metropolitana, dependiendo de la zona donde esté la delegación. Cuando nosotros encontramos algún tipo de infracción ambiental, tenemos que reportarle inmediatamente a la autoridad ambiental que nos entregó esa delegación para que ellos ejerzan la actividad sancionatoria, la cual no es delegada. Espéreme que no entendí, voy a poner un caso. Entonces, por ejemplo, en una zona donde es rural, supongamos pues la ruralidad, Perico, Pantanillo, cualquier zona rural. Corantioquia. Corantioquia, sí. Listo, entonces, pero la comunidad pone digamos, la solicitud ante Corantioquia o la pone al municipio del municipio. No, la puede poner acá. Lo que pasa es que nosotros aquí tenemos la inspección ambiental. Ajá. O sea, nosotros tenemos inspección ambiental, entonces la comunidad llega, encuentra algún vertimiento indebido, encuentra que están haciendo una tala que no tiene permiso o que considera que no tiene permiso, cualquier cosa, la alerta la entregan acá. Nosotros a través de la inspección ambiental y de unos patrulleros que tenemos, vamos y hacemos la verificación. Si nosotros encontramos que efectivamente hay indicios de un daño ambiental o de una falta frente a eso, inmediatamente reportamos. En el caso de que sea en la zona rural, a Corantioquia.
Si es en la zona urbana, al área metropolitana, para que ellos inicien los procesos sancionatorios que son del caso. Así funciona. Nosotros en la actividad sancionatoria no podemos actuar, solamente realizamos algún tipo de sanciones por 1801, pero es lo que tiene cualquier municipio en cualquier parte de nuestro territorio. O sea, en ese sentido tenemos solamente esa facultad, pero la otra es directamente la autoridad ambiental no delegada. Bueno, la 1801, para que los televidentes nos entiendan, es el de convivencia, el de policía, ¿cierto? El Manual el código de policía. Exacto. El código de policía, hasta ahí llegamos, y multas que son máximo de un salario mínimo. Por eso sería, por ejemplo, ¿qué tipo de contravenciones? Pues como qué tipo de cosas. Por ejemplo, basuras a las quebradas, mala disposición de los residuos, un vertimiento, no sé, los vertimientos. Sí, puede llegar a ser también dependiendo de la cantidad, de la frecuencia. A veces es una infracción que es momentánea, que se corrigió. Entonces, dependiendo de eso, ya el inspector analiza el caso, dependiendo de cuáles sean las condiciones, y me implanta una multa por 1801, pero si el daño fue grande, si el daño o si se contravino algún tipo de norma ambiental especial, simplemente se traslada inmediatamente para que la autoridad ambiental investigue y sancione, que ya las sanciones de la autoridad ambiental sí son muy diferentes, pues ya sí tienen sanciones verdaderamente importantes. Listo, entendido el proceso. Bueno, ahora volvamos entonces a los retiros de las quebradas. En relación con lo que Hilda nos estaba contando sobre esas afectaciones que en este momento hay para que usted nos cuente. Hilda nos decía que le preocupa que hay unas zonas en donde antes tenían 20.000 habitantes y hoy se tienen 50.000. Nosotros tenemos un plan de ordenamiento territorial que este año no se va a modificar. Este año se supone que cumple su periodo y que va a ser modificado en el 2024 por la próxima administración. Entonces, ese plan de ordenamiento territorial debe ser aplicado. Hilda lo sabe muy bien, presunción de legalidad, se presume legal y pues mientras nadie considere otra cosa, nosotros tenemos que utilizarlo. En ese plan de ordenamiento territorial tiene unas zonas en donde existe la posibilidad de realizar construcciones en diferentes densidades. Dependiendo de la zona, ese POT lo estableció y nosotros simplemente lo aplicamos. Cuando hablamos de retiros, existen dentro del municipio la condición de que el retiro tiene que ser de 30 metros en la zona rural y 20 en la urbana. Entonces nosotros, excepto pues en la Yurá, pero nosotros aplicamos esa normatividad. Si algún miembro de la comunidad o algún colectivo ambiental encuentra que alguien está construyendo dentro de los retiros, es ahí donde entramos nosotros a actuar para que sea a través de el municipio con la oficina de planeación con infracciones urbanísticas, o si se dan daños ambientales a través de la notificación que le damos a la autoridad ambiental para que procedan. Se hacen las dos cosas, pero hoy existe un plan de ordenamiento territorial vigente, que hoy es el decreto 600, que fue el que modificó el otro, y está aplicándose adecuadamente dentro del municipio. Nosotros no podemos ir por encima de la norma, sino que la debemos aplicar como se establece ahí. Que es que en algunos sitios existe, digamos, alguna explosión demográfica, pues puede ser que se dé, pero ellos tienen, en este caso, los ciudadanos también, derechos a acogerse a ese plan de ordenamiento territorial. No se nos olvide que nosotros somos el municipio proporcionalmente con mayor cantidad de área protegida dentro de nuestro país. Nosotros tenemos el 40% del territorio como zona protegida y así lo hacemos respetar. En Colombia estamos hablando de que el promedio de zonas protegidas en el país es del 10%, en Antioquia es del 15% y en Envigado estamos hablando de que tenemos poco más del 40%. Entonces, si bien es cierto que hoy se viene dando una explosión demográfica permitida por la norma, y reitero,
donde se considere que no se está haciendo de acuerdo a la norma, pues siempre la ciudadanía tiene derecho a hacerse parte como tercero. Ahorita de pronto hablamos de temas particulares donde la ciudadanía se ha hecho parte y ahí están revisándose licencias. Secretario, bueno, usted menciona que por el POT se puede, pero mi pregunta de pronto va también en otro sentido. O sea, aparte de la preocupación de Hilda, ¿el municipio tiene alguna preocupación por esa construcción acelerada o el POT lo permite y listo? No, claro que sí, pero lo que pasa es que nosotros, esto no se puede volver un tema subjetivo en donde dependa del querer de un funcionario o de una administración. Ahora se tiene toda la oportunidad, ahorita en 2024, que se va a discutir nuevamente el plan de ordenamiento territorial, que en compañía de las organizaciones sociales, ambientales, de todas las mesas del municipio, pueden entrar a discutirlo y a determinar cuál va a ser ese nuevo POT. Hoy hay uno que, como lo decía ahorita, es legal, se presume completamente legal y nosotros no podemos hacer otra cosa, por más que nos puede preocupar, porque sobre todo para la Secretaría de Medio Ambiente es preocupante esa explosión demográfica y sobre todo en las zonas rurales, pero existe un plan de ordenamiento territorial que lo permite hasta ese punto. Si nosotros evidenciamos que existe alguna inobservancia de la norma en cuanto a la ocupación que hacen los propietarios o los constructores de determinados sitios, pues es ahí donde entramos a actuar. Pero mientras no, simplemente verificamos y si la persona cumple con todo, si tiene los requisitos enmarcados dentro de ese plan de ordenamiento territorial, pues sencillamente no podemos hacer nada, porque recuerden que estamos en un Estado social de derecho donde prima pues el principio de legalidad. Hoy nosotros no podemos decir es que a mí no me parece, yo pienso que hay mucho y por eso no hacerlo. Por más que pensemos en algún momento que puede haber mucho, simplemente tenemos que aplicar la norma porque hay derechos de lado y lado. Llegaría la otra persona y me dice es que yo aquí con el POT en la mano me dice que puedo construir, no sé, 3 viviendas por hectárea en esta zona y pueden ser 3. Es básicamente eso lo que tenemos. Lo que hacemos es verificar, porque pues lo uno no tiene nada que ver con lo otro, verificar que esas personas o que esos ciudadanos que se asientan en determinados territorios no afecten ambientalmente el territorio, por decir algo, que hagan una disposición inadecuada de sus desechos, que hagan que en algún momento estén generando o no canalicen adecuadamente sus aguas para que se puedan generar derrumbes, taludes que se vengan. Entonces esa es otra vigilancia, independientemente de que en algún caso ellos estén acogidos completamente a la norma en cuanto a temas de construcción. Nosotros tenemos que vigilar desde la Secretaría de Medio Ambiente y desde la Autoridad Ambiental que no se estén afectando los recursos naturales. Ahí tenemos un ejemplo que de pronto lo decía Hilda, el ejemplo de la Morgan. En la Morgan hay una construcción que se estaba realizando cerca, habían unos planos. Cuando llegamos acá, visitamos incluso con la personería y con algunos líderes ambientales de la zona, estuvo Camilo Guerra, estuvo Alejandro, los del acueducto, y encontramos que efectivamente, por más que ellos tenían una licencia, existía un problema dentro de esa construcción que iba a afectar directamente el humedal. Pues inmediatamente desde acá paramos, nos sentamos con ellos y ellos rediseñaron el proyecto. O sea, en una zona que estaban colocando algunos lotes que podían afectar directamente el humedal, ellos lo tuvieron que cambiar porque nosotros con el apoyo, como le digo, de la personería, incluso hasta Corantioquia estuvo involucrada dentro de este proceso, hicimos la solicitud y más que la solicitud entregamos una orden perentoria para suspenderlo hasta tanto no se garantizara la protección de ese humedal. Esta suspensión que le dimos como medio ambiente, suspendimos las obras en el humedal. En esa
construcción, esa parcelación junto al humedal. Desde acá y tenemos, no sé si Hilda lo alcanzó a conocer, pero los directos implicados, al menos los que están en el acueducto de la Morgan, estuvieron muy pendientes de la orden impartida por la Secretaría, por la autoridad ambiental en ese caso, como somos delegados para la suspensión. Luego ellos hicieron una apelación, nosotros suspendimos y entregamos a Corantioquia. Corantioquia levantó la suspensión, pero la levantó ¿en qué sentido? Les dijo, ellos estaban haciendo una intervención de una vía, le dijeron termine la vía, haga un estudio en esa zona para ver qué más puede intervenir, pero el rediseño del proyecto con 6 lotes que tenía en esa zona ya se realizó, ya hoy es distinto. Entonces, nosotros lo que hacemos es que cuando llegamos al territorio y encontramos que existe una afectación directa sobre el medio ambiente, intervenimos para que esta se mitigue o efectivamente no se corrija inmediatamente. Ya que no se me adelante para los humedales, espérenme que los humedales los vamos a tratar enseguida. Hilda, hablemos un poco de lo que nos mencionaste también del tema de los acueductos, de las afectaciones a las fuentes abastecedoras de acueductos. Teníamos intención pues de tener aquí a don Gerardo Castrillón, que es el presidente de los acueductos de Envigado, pero bueno, por cualquier razón no pudo estar aquí, pero vamos a invitarlo en otro momento. Entonces, Hilda, no sé si nos quiere hablar sobre el tema de las fuentes de los acueductos, precisamente a Sí, lo que estamos mencionando. sí, por supuesto. El secretario hablaba de que de todas maneras cuando hay una licencia de construcción pues deben ceñirse pues palabras más o menos en general. El decreto 1055 creo que es el decreto reglamentario que habla pues de todos los determinantes para la entrega del licenciamiento. Pero hay una cosa, 1077 creo que es de 2005, y hay una cosa y es sí, pero también hay algo y es que toda empresa privada que también pretenda realizar una construcción también tiene unas responsabilidades ambientales y con el entorno, ¿cierto? Y racionalmente cualquier autoridad ambiental, en este caso cuando estuvieron estudiando el plan de ordenamiento territorial, Ecomedales, organización socioambiental que ha sido pionera en el tema pues del humedal del Trianón, luego pues sumarle la liderazgo con otros actores sociales y la Secretaría hizo una buena labor, pues se logró esa declaratoria después de 14 años de lucha, hoy llevamos 18 años en ello y vamos por el cerro tutelar. Sin embargo, nosotros observamos que aquí, por ejemplo, las licencias no pierden su vigencia. Voy a explicar con un ejemplo muy claro y afectó la quebrada La Seca y es en inmediaciones de un gran ecosistema como es el Cerro Tutelar que tiene conexión con la Romera en Sabaneta. Y entonces aquí se hizo la provincia una licencia otorgada en 2010. De un momento a otro ya te guardaron la licencia y pasó a ser Frutos Verdes que ha generado pues grandes y severos impactos ambientales. Y luego se hace el edificio Ventura muy próximo a la quebrada La Seca. Entonces también hablar que prácticamente es, y eso lo posibilita el POT, pues es que también hay que observar cómo es el cumplimiento del licenciamiento. Pues en ninguna parte una licencia, si usted no la cumple a los 2 años, ya usted si no la ejecutó, usted tiene que renovar la licencia, volverla a sacar, ¿cierto? Volverla a sacar. Entonces también hablamos, y fuera de eso también hablamos de unos vicios a nivel de construcción, y es unas ocupaciones completas de los retiros, unas ocupaciones semicompletas. Eso lo conoce la Secretaría y hemos hecho recorridos en la onda. Entonces aquí poco a poco y de manera sistemática, muy suave, cuando ya uno ve los daños están muy causados. Es verdad, el municipio no tiene el poder sancionatorio ni le es potestativo, yo soy abogada ambiental, pero resulta que la autoridad ambiental aquí también ha sido muy laxa. Es el año 2017, entramos en 2016 en el área metropolitana. Y el 3 de enero estábamos radicando como Ecomedales y 9 colectivos ambientales la denuncia contra 7 proyectos urbanísticos. Y en unos recorridos en agosto, fíjate tú, en enero entramos la denuncia y solo hasta agosto la autoridad hace el recorrido. Obviamente ya van muy avanzados los asuntos. Y uno no podría decir, que espero que no lo diga el secretario, creo que no lo va a decir, él es abogado, que, pues es que ellos fueron otra administración. No, disculpe, cuando uno asume un gobierno local con su
secretario o subsecretario de despacho, pues asume lo bueno, bonito, barato y maravilloso que haya hecho la anterior administración. Entonces, cuando fuimos, la propia área metropolitana, y lo tenemos grabado, le dice a la directora de obra de Dos Velas, que fue uno de los proyectos Iluxor denunciados por la ocupación del cauce de la Quebrada La Sucia, y pues valiosa, porque era de las pocas que quedan a nivel urbano destapadas en cauce natural, pues le dice, ¿por qué usted se está comiendo tanto? Y era más, tenía que haber dejado por ser puente natural más retiro. Ah, no, yo me comí 8 metros, a mí nadie me ha hecho nada. Y de la tranquilidad. Y hoy, luego hacen la ocupación, una parte de la dirección, y ellos no modificaron diseños. Y luego el área metropolitana, pues tranquila, y no hizo ningún proceso sancionatorio, estamos hablando de 2017. Entonces también se observa el asunto del control, y porque es que nosotros tenemos unas leyes maravillosas, ¿cierto? Muy completas digamos, en determinantes o conceptos jurídicos ambientales de algunos colegas, pero también el control se queda corto. Entonces, por ejemplo, el municipio puede no sancionar, pero está la autoridad de la fiscalía. El municipio sí puede denunciar ante la fiscalía cuando un actor, un presunto infractor, o hay un elementos probatorios que evidentemente pasa con las 100 pesos, cuando el municipio de Sabaneta está haciendo una obra, que suban y recorran. Es que subir y recorrer no es lo suficiente. Entonces, es un mínimo recorrer e identificar el daño o la posible afectación, pero también tenemos que tener la otra observancia, es que están contaminando. Cuando hablamos de la quebrada 100 pesos, que es limítrofe entre Sabaneta y Envigado, ¿cierto? Por ejemplo, en Envigado han hecho que hicieron hace más o menos un año y punta una recolección de basuras, porque también aquí va un elemento de falta de educación ambiental, donde también en eso es cierto, ha hecho un llamado a la Secretaría y en Viaseo para que por favor, sobre todo la Secretaría de Campañas con el plan Quebradas que teníamos y limpieza de quebradas, de que por favor había que tener mayor conciencia, pero también hay la otra parte que no se puede retirar de la esfera de análisis ambiental, y es que sí ocupan los retiros, es que sí los cauces y vierten allí. Y yo sí quiero recordar que hay un delito ambiental en el Código Penal, que es la contaminación ambiental, y es el que contamine, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertimientos relacionados con ruidos, depósito, disposición en aire, atmósfera o demás componentes del espacio aerosuelo, subsuelo o aguas superficiales, marítimas, subterráneas o demás recursos naturales, en tal forma que contamine o genere un efecto nocivo en el ambiente, que ponga en peligro la salud humana y los recursos naturales, incurrirá en prisión de tanto por tanto hasta tanto. Entonces yo sí le quiero también decir a la audiencia y pues a la Secretaría, con todísimo el respeto, ellos saben que somos absolutamente claros en nuestras posturas, pero nunca pasamos la línea del respeto, no así cuanto a veces nos ha tocado muy fuerte con ciertos funcionarios. Afortunadamente hemos podido dialogar con el secretario Nicolás Arenas, pero del diálogo debe pasarse a una opción más contundente en virtud de la defensa del recurso hídrico. Cuando hablamos de las 100 pesos, abastece el acueducto Loma del Barro y el acueducto del Alto de las Flores. Estamos hablando de 75 familias abastecidas por el acueducto de la Loma y de 250 familias abastecidas por el Alto. Hubo muchas dificultades para que Corantioquia le renovara la concesión de agua, ya han entrado documentación, entonces aquí también estamos observando, bueno, qué pasa con las autoridades ambientales, ¿cierto? Y también estamos con un monstruo como EPM al lado compitiendo con nuestros acueductos cuando debieran tener una mayor pues posibilidad de apoyo. Entonces no se sienten así. Y cuando hablamos del Escobero luchando con los constructores, y cuando hablamos de la Morgan luchando con la Talavera en la construcción y la parcelación, arriba Cataluña, lote 4, esto no es porque sí, y la tierra y el depósito esté. Ellos tendrían que haber recogido el depósito vertido en el humedal, y de inmediato, no era para después. Y allí está, porque nosotros acabamos de hacer un recorrido antier. Es decir, y el Día de los Humedales, que se celebró el 5, en una jornada del 2 y el 5 de Humedales, siempre promueve la celebración. Invitamos a la Secretaría a ser parte de esa parte organizacional del evento. Pues hubo el 2 de febrero subida a la Morgan, y lo que se encuentra visiblemente, el humedal habla por sí solo, es una gran afectación ambiental al humedal. Eso es una estructura
es en parte la estructura ecológica de la parte de la ruralidad dentro del ecosistema hídrico, y es muy importante, porque no es porque sí que cuando Colombia se suscribe al convenio de Ramsar en el 98, un convenio que nace por allá en el 71 en Irak, pues no es porque sí que si se quiera, si se pueda, hacemos el menor, no, el máximo esfuerzo, y tendría esa constructora no levantarle ninguna sanción o ningún detenimiento de la obra, ni el lado del municipio, ni el lado de menos de Corantioquia, menos. Ellos tuvieron que haber recogido el vertimiento, que hoy se observa lleno de lodazal, en un espejo de agua visible, en un humedal tan importante, y la propia Secretaría reconoce que es tal vez el humedal el más importante por toda la gran riqueza que contiene alrededor. Entonces, no podríamos hablar de un plan de ordenamiento, pues y puede haber un plan de ordenamiento, pero nosotros fuimos testigos que cuando uno pone los mapas y los superpone uno sobre otro, uno ve ocupaciones importantes de ciertas áreas, inclusive el propio sistema local. Y sí, Envigado le apuesta más del 40%, pero más del 40%, y tenemos también una permisividad en la otorgación de licencias que eso es pues muy bueno. El acuerdo de Escazú le impone unos elementos muy importantes que tendríamos que, yo te sugiero un programa solo para el acuerdo de Escazú y de todas las responsabilidades que acogen y deben acoger las autoridades ambientales, y también la protección a líderes ambientales, sus vidas, porque es que somos estigmatizados y señalados como los que obstaculizamos los proyectos, la industria y el progreso, pero es que el progreso también tiene que ser racional. Entonces hoy estamos hablando de la 100 pesos contaminada porque está abriendo una obra, una vía, perdón, el municipio de Sabaneta no ha podido, ni Corantioquia, ni el área metropolitana, ni las subidas del secretario, ni haberle dicho al alcalde, con nada, como así. Entonces se cumple si se quiere, y la palabra es tenga paciencia del agua bajando en lodo. Eso no es un tema de salud pública, algo, y yo quiero aclarar acá, el acueducto del Alto de las Flores es para agua de consumo humano, no la han podido consumir esas 250 familias desde que está este asunto. Estamos hablando de septiembre, pero también estamos hablando de un recorrido histórico de afectación a esa quebrada desde el año 2010. Es decir, distintos actores que se han posicionado en la margen del piedemonte del Cerro Tutelar, un poco mediano y alto, un poco mediano, lo han ocupado, pues no tienen nada que lo regle, que lo norme y que lo regule. Entonces, lo que miramos desde el derecho ambiental es que evidentemente ciertos instrumentos resultan pues como no tan efectivos. Un comparendo ambiental no le hace nada. Mire, un constructor a usted le paga una multa y sigue. En la contaminación que hemos visto del río Urra, más fácil paga la multa y continúa. Entonces, también, por ejemplo, en los diálogos regionales de Colombia, del gobierno actual, decíamos, establezca, no solo con el ANLA, sino todas las autoridades ambientales, una reforma estructural fuerte a todo el tema sancionatorio y al tema también de posibilitar más personal para estas autoridades ambientales, pero que necesitan una reforma contundente y estructural de fondo, sí, correctamente que sí. Un comparendo que no puede hacer más allá la Secretaría, pero sí pudiera hacer otros asuntos. Me gustaría saber si ha elevado a categoría de fiscalía pues la denuncia, porque es que el material está allí y subimos y allí está. Él no lo ha retirado, la constructora tenía que haberlo retirado. ¿Por qué? Solo por atender al convenio solito de Ramsar, independiente de que el humedal todavía no esté estudiado para ser declarado como tal, por ejemplo, que este fue lo que vivió el humedal El Trianón en una lucha de la base popular de humedales que antes nos llamábamos Comité Pro Defensa Humedal del Trianón, y en ese tiempo pues la mesa ambiental nos dio la mano, que ha tenido un proceso, los procesos de educación ambiental y de participación ambiental ciudadanos, Ana, son muy complejos, maduran, cambian, se transforman, igual los ecosistemas, pero también los ecosistemas pueden desaparecer. Es imposible que tratando de mantener un silape, pues entonces no, la Talavera de la constructora no, pero ya subimos y ahí está. Y Corantioquia, que yo sí le haría un enérgico llamado como mesa ambiental a las autoridades, tanto acá a nivel local, pero también la autoridad de la área metropolitana y a Corantioquia frente a su responsabilidad. Es que al área metropolitana, y lo decimos muchísimo, muchas veces no se tiene o había en la antigua administración del área de pronto más acercamiento
con el anterior director. El área pues siempre nos ha parecido como actores ambientales muy política, ¿no? Con demasiados compromisos políticos y se le olvidó la planificación. Entonces también tenemos un PMOD que nos está conversando mucho con ciertos planes de ordenamiento territorial y unos PONCA que son superiores a los planes de ordenamiento que poco le interesan y no están inmersos en la otorgación de licencias cuando son superiores al POT. Entonces miren que si aquí hay un asunto estructural, pues es un tema legislativo y que tendría que entrar. Entonces, hemos pasado al gobierno nacional la presentación como ecomedales y como colectivos, porque soy consejera departamental ambiental. También hemos pasado una propuesta de modificación de la ley de áreas metropolitanas, de la ley de las corporaciones autónomas y de una fuerte pues, removida al tema de la autoridad ANLA. Y esto es parte de ello, los recursos se agotan, no son para toda la vida. Entonces, estamos no son hablando de acuerdo. ilimitados, eso es real. Hilda, increíble que estés hablando en este momento de Talavera del Bosque. O sea, yo recuerdo, pues un paréntesis aquí chiquito, este medio de comunicación tuvo nacimiento en 1999 y nos retiramos, digamos, éramos impresos en el 2002. En esa época hicimos un artículo sobre Talavera del Bosque, sobre las primeras afectaciones que venía haciendo Talavera del Bosque en ese momento. O sea, me parece increíble escucharte decir que todavía estamos hablando de Talavera del Sí, Bosque, pero bueno, porque ese será un tema que revisemos luego. Pero el también conflicto con la Morgan es de hace más de 2 décadas. me Entonces, parece, mire que ha sido sistemático y creciente. Eso claro, le habla a uno de la omisión, de la permisividad o la pasividad de la autoridad. Llámese por donde se llame. Aquí yo no estoy señalando concretamente a, ¿cierto? Porque han pasado muchos pero venga, gobiernos. volvamos sobre eso. Me parece muy importante el tema del control, secretario, cómo empujar un poquito ese tema del control y sobre todo cómo conversar con administraciones como la de Sabaneta para que eso que ella está mencionando en las 100 pesos no pase, porque me parece increíble que haya una afectación a un acueducto nuestro y de todas maneras también quería preguntarle cómo funciona la Secretaría de Medio Ambiente con los acueductos veredales de acá del municipio. A ver, primero quiero, lo que decía Hilda es verdad, nosotros, y nunca lo haremos así, pensar en que es que eso es de otra administración. Nosotros hoy estamos al frente de la administración y tenemos que asumir lo bueno, lo malo y todo lo que haya para poderla sacar adelante. De eso se trata y cuando uno ocupa uno de estos cargos, lo que tiene que tener claro es eso, hay que resolver problemas independientemente de dónde hayan venido. Quiero también precisar que la preocupación de Hilda es la preocupación que todos tenemos. Yo muchas veces me he sentado con ella y con otros líderes ambientales del municipio y les digo que es que ustedes no tienen que mirar la Secretaría de Medio Ambiente como al otro lado, como si fuera la que esté defendiendo a constructores o a otras personas. Nosotros somos la entidad dentro del municipio como autoridad ambiental y como medio ambiente que estamos ocupados y que estamos interesados en defender los recursos naturales del municipio. Lo que pasa es que nosotros tenemos ciertas limitantes de acuerdo a la norma, pero precisamente para eso estamos acá. O sea, yo quiero, antes de contestarte lo demás, y como lo he expresado en otros espacios y ya con él incluso lo he hablado, nosotros somos las personas dentro de la administración municipal más interesadas en que se protejan los recursos naturales. La Secretaría de Medio Ambiente no está creada, ni la autoridad ambiental creada para permitir o para facilitar que haya una ocupación de zonas protegidas, que haya una ocupación de retiros, que haya algún tipo de incumplimiento de la norma. Nosotros estamos aquí para verificar que en el cumplimiento de ese plan de ordenamiento territorial se respeten las normas ambientales y para tratar de hacer de que todos dentro de la comunidad de los envigadeños lo podamos hacer. Entonces yo quería pues como decir eso primero porque me gusta que esté claro, a veces que no se sienta como es que ustedes están a favor de otro, no, nosotros somos comunidad y somos la voz de la comunidad para defender los recursos naturales. Frente al tema de las 100 pesos, efectivamente, incluso la he recorrido, yo mismo metido en ella, he caminado por ella, hemos encontrado algunos cerramientos que han hecho algunos
propietarios, aunque dicen que no son propietarios, no sé, pero independientemente de eso, ya hemos requerido, porque lo que hemos encontrado ahí es que están colocando unos herramientas, alegando temas de seguridad muy pegados a la quebrada. No es que hayamos encontrado construcciones dentro de los 30 metros, es que el cerramiento, la valla o la cerca que ponen, la ponen ya pegada a la quebrada y ya los estamos requiriendo porque deben retirarlas para poderlos mover, así como en la Espíritu Santo arriba, que también hemos encontrado eso. Entonces hoy estamos frente a dos cosas, que la comunidad o los propietarios en algún momento alegan... El Charco Azul, ¿cierto? Sí, Charco Azul, pero mire que ya nosotros desde aquí están los procesos abiertos y ya lo que sigue es, venga, vamos ya con la inspección de policía y procede a hacer el retiro, porque debe existir un debido proceso. Nosotros no podemos llegar y levantarlo por sí solo, pero sí estamos en eso. Y donde encontremos que están colocando esas cercas por fuera del retiro o por dentro del retiro, mejor para corregir, por dentro del retiro, nosotros simplemente estamos llegando para que ellos las tengan que modificar porque no es lo debido y porque estaría por fuera de la norma. Si encontramos construcciones nuevas, después, porque aquí hay construcciones, aquí vamos por el Chinguí y encontramos, yo en algún momento ahí junto al CAI hay una casa que está en la quebrada, pero es una casa que tiene 60 años o 70, cuando en ese momento no había una normatividad frente al tema. Entonces, pero hoy en estas construcciones nuevas nosotros hacemos respetar los retiros y llamo a Hilda para que con nosotros en cualquier momento que encuentre algún tipo de construcción que lo denuncie para que nosotros podamos ir y revisarlo como hasta hoy lo venimos haciendo. Compartimos la preocupación por lo lento que a veces se mueren los procesos sancionatorios en la autoridad ambiental. Nosotros llegamos hasta ahí, notificamos, reiteramos, hacemos denuncias penales, en eso tiene razón Hilda, hacemos denuncias penales frente a temas en donde no se ha podido y donde no se ha visto voluntad, porque yo no voy a hacer una denuncia penal en un caso donde la comunidad o en este caso el constructor, pues si vamos a hablar de una construcción o el propietario del predio hizo una afectación ambiental, yo reporté al área porque de todas formas cuando ya la hizo viene una sanción. Pero si el constructor en su momento está realizando medidas de mitigación de acuerdo a lo que tiene que hacer, pues voy a ir a hacer una denuncia penal cuando por aquí va el tema de la sanción. Nosotros hemos hecho denuncias penales en temas pues que no voy a precisar acá, pero donde la persona no quiere hacer nada. Y ya te digo que... Yo que le iba a preguntar en cuáles. ¿En cuáles casos? Le voy a contar, arriba en el Bayano, eso parece el Bayano, no, eso es el Escobero, pero sube por el Bayano. Hay una propiedad allá arriba que hemos tenido muchos problemas y hicimos, lo primero que hice acá fue una denuncia penal. La hemos reiterado en 3 ocasiones. O sea, hacemos la denuncia y volvemos y la mandamos. Le digo a Corantioquia en este caso, vea Corantioquia, mire el problema que tenemos allá arriba, mire lo que está pasando y penalmente no se ha hecho nada. Y yo te digo una cosa, hay una cosa que puede ser, hombre, sí, yo salvo responsabilidades cuando hago la denuncia penal, pero es que como lo decía ahorita, no es solo salvar responsabilidades, nosotros también queremos que eso se resuelva, porque hay una afectación no solo a una quebrada, sino a 2 quebradas que hay en esa zona. Entonces, ese es un ejemplo de lo que venimos haciendo y de la preocupación que también tenemos nosotros frente a la protección de esos recursos naturales. Entonces, nosotros, hay licencias que ya dieron, las licencias, pues Hilda también lo sabe, las licencias se dan con una normatividad y si se dieron y si se radicó la solicitud frente a la vigencia de una normatividad, frente a esa vigencia se tiene que resolver. Así no nos guste, pero es ese principio de legalidad que tenemos y la confianza legítima que debe haber en este caso en la persona que en su momento, por cualquier razón, adquirió un lote porque le permitía realizar ciertas acciones dentro de ese lote y radicó una solicitud. Y el hecho de que en el camino cambie no nos puede generar en ellos una inestabilidad jurídica. Que a veces lo quisiéramos frente a la protección, a veces podría ser, pero hoy no podemos decir que vamos a estar por encima de lo que la norma nos permite hacer.
Entonces, nosotros incluso en la zona, hoy tenemos más guardabosques de los que históricamente se han tenido y estamos incrementando el tema de guardabosques precisamente por tratar de buscar esa protección y de que tengamos más reportes de oficio. De oficio es porque somos nosotros mismos los que estamos llegando al territorio, como hoy ya tenemos, en este mes hemos tenido varios igualmente reportes pequeños por temas de pronto no muy importantes o muy relevantes, pero que de todas formas generan afectación y que nosotros tenemos que intervenir. Seguimos trabajando para que dentro de nuestro territorio se cumpla la normatividad y ir reportando. No tenemos otra que reportar al área metropolitana o a Corantía para que ellos realmente realicen las acciones. Ve, ya se nos desconectó. ¿Se creen los humedales? Hablemos un poquito de los humedales ya para irnos porque ya vamos en 45 minutos. Aquí se le abona el tiempo muy rápido. Rápido, rápido. Estoy conversando. Siempre se nos ha ido así. A ver, ¿qué te cuento de los humedales? Nosotros ahorita el 2 de febrero era el Día Mundial de los Humedales, con el apoyo y también con la participación de Ecumedales y el grupo con el que ella trabaja ambientalmente. Hicimos la celebración, hicimos ese día unas visitas simultáneas a varios humedales. Estuvimos en La Morgan, estuvimos en el Ojo de Sal y estuvimos obviamente en el Trianón, tratando de sensibilizar a la comunidad frente a la importancia y existencia de eso. Adicionalmente a eso, buscamos con la comunidad, la comunidad educativa, también darles a conocer cada uno de los humedales, o cada uno no, la importancia de los humedales frente a la vida de nuestro ecosistema. Hilda estaba... bueno, Hilda estaba hablando, ya que entró Hilda, contándole lo que se había hecho pues con el apoyo también de Ecumedales y de la Mesa Ambiental en la celebración del Día de los Humedales el 2 y el 5. ¿Qué me decías? No, se cree que la preocupación que tiene la Mesa Ambiental y bueno, la que nos ha relatado Hilda en relación con los humedales, con las afectaciones de humedales como el del Trianón, el de la Morgan es un humedal, ¿cierto? Sí, sí. Cuéntenos, o sea, la Secretaría tiene esa preocupación. No, con los total, la preocupación que tenemos frente a eso es total, tanto es que en cada uno de los casos estamos interviniendo. Le puse el ejemplo de La Morgan. En La Morgan fue un sitio donde nosotros desde acá, sin poder tener la posibilidad de una multa grande, porque la multa, como lo dijo Hilda, es verdad. Usted le dice a un constructor que le va a poner una multa de $1 millón, pues si pagan la multa y chao, que es lo que nos da la norma, pues. Pero nosotros incluso llegamos al punto de que cuando encontramos que se estaba dando una afectación al humedal, ellos estaban construyendo dentro de la zona que tenían, pero había una escorrentía que nos estaba generando una afectación directa al humedal. Fuimos nosotros y suspendimos desde acá. Suspendimos la obra, suspendimos de manera preventiva la obra. Eso obviamente va a Corantioquia y fue Corantioquia la que luego lo levantó y les indicó cómo deberían actuar. O sea, la preocupación es total. Nosotros hemos estado pendientes, incluso se hacen visitas periódicas, porque allá se colocaron una serie de trinchos, porque habían una cantidad de limo que estaba cayendo, que nos estaba yendo hacia el acueducto. Se colocaron unos trinchos para poderlo levantar. En algún momento con la obra se dijo, vamos a levantar ese limo que está quedando ahí en esos trinchos. También dijo la comunidad y dijeron los mismos, o quedamos, ¿no? Dijeron, quedamos entre todos, pero con la anuencia también del personal del acueducto, de que levantar en ese momento eso nos generaba más inconvenientes para lo del humedal. Pero hoy, tanto ese humedal, la Morgan, el acueducto, el del Trianón, el del Ojo de Sal, el Ojo de Sal, ya estamos a puertas de comprarlo, ya vamos a hacer oferta por él, porque es un humedal que es muy importante para nosotros. La preocupación es de todos y tendremos que seguir trabajando de la mano con Hilda, con Hilda y con su equipo, que siempre han estado tan atentos a esto para que logremos esa efectiva protección de ese recurso natural. Que hay un modus operandi muy interesante, digo yo interesante a modo sarcástico, de los constructores en todas partes siempre prevén el pago de la multa. Tenemos construcciones en la zona limítrofe, en la zona de borde de Medellín,
donde los constructores, no, ¿cuánto vale la multa? Y la multa puede ser gigante, listo, nosotros pagamos la multa por estar contraviniendo la norma. Es una cosa absurda, pues que a mí me parece, o sea, a mí me da escalofrío pensar que la gente está pensando primero en la multa en lugar de cumplir la ley, pues, pero bueno. Ahí es donde llegamos a dos cosas. Si hay una afectación ambiental, lo que dice Hilda, la denuncia penal, porque aquí me ha tocado, yo me he sentado con personas acá que en algún momento les veo como la intención de que, ¿y entonces cuánto es la multa? Cuando van a preguntar por eso. Y yo les digo, no, es que ahí el tema ni siquiera es de multa. El tema es de que si se da la afectación, viene una sanción penal. O sea, nosotros y llegamos hasta donde tengamos que llegar. Ahora, si no hay afectación penal y ellos solo están pensando en la multa, ahí es donde llega en algún momento a través de la Secretaría de Planeación a realizar procesos de demolición. O sea, que son extremos, pero que hay que hacerlos. No podemos permitir que un constructor, por el hecho de que tenga el recurso, vaya a decir, es que yo mejor pago la multa y sigo adelante. Afortunadamente, pienso yo que hemos tenido hoy, no tenemos ese inconveniente, no lo tenemos de esa manera como que solamente estén pensando en la multa, son responsables, siempre están pendientes y cuando llegan acá, por más licencia que tengan, si hay una afectación ambiental, desde aquí empezamos simplemente a ver cómo la resuelven, cómo la mitigan y, como les dije, en el caso de la Morgan, en ese momento incluso suspender la obra. Bueno, no, ya vamos en 50 minutos. Yo creo, Hilda, que es como hora de despedirnos. Esto no alcanza, es muy corto realmente para todo lo que hay que contar. Pero cuéntenos un poco un mensaje ya como de despedida y de salida, de lo que quieras como decir para rematar, como para finalizar. Bueno, invitar. Gracias, Ana Isabel, de todas maneras, pues por la invitación, por supuesto, muy importante. Como consejera de paz no se podrá y lo seguiré manifestando y han conocido mi actuación de 33 años de mi vida entregada a Envigado en distintos procesos socioambientales, pues también sociales de distintas colectividades. Y pues bueno, es primero la observancia, la participación ciudadana ambiental como un elemento y como un derecho que es constitucional, pero que a veces pues no somos tratados, inclusive desde nuestros pares, somos mirados de manera diferente y el sesgo a la participación ambiental es muy pesado. Eso pues lo puedo vivir y está suficientemente comprobado y dateado. Es la parte que también pues no quisiera un llamado a la autoridad ambiental, área metropolitana, que se suscribió con Malbosques el convenio para hacer la ruta declaratoria de nuestro cerro tutelar y la ha dejado lista pues parada sin un proceso de avance y se quedó quieta, pero lo dicen en la verbalidad porque eso les da una sumatoria muy cautivadora, pero en el plan de ordenamiento realmente la compra de predios privados se va a hacer por un tanto por ciento siempre y cuando se haga el aprovechamiento de la zona 1 de Envigado. Entonces estamos supeditados a comprar el cerro para luego volverlo tal, dependiendo de. Sin embargo, eso no es óbice para el proceso de declaratoria, que no entendemos por qué se paró. Entonces el llamado es a una autoridad ambiental que dé cuenta dentro de sus rendiciones de cuentas reales de las problemáticas claras, porque es que aquí se le contempla mucho al gremio constructor, eso pues no es mentira, y que digan, y seguimos diciendo que hay mucho más por hacer. Es decir, sentarnos a dialogar es muy bonito y sembrar el árbol es muy bello, pero también mire todo lo que está pasando, entonces cuánta paciencia más tendrá que tener nuestra comunidad del Alto, de la Flores, de la Loma del Barro, cuánta paciencia más desde 2010 viendo afectada su quebrada que abastece los acueductos y hoy con este SOS que tienen. La Mesa Ambiental, por supuesto, con todas sus colectividades, hace de nuevo un llamado vehemente a la autoridad ambiental que le corresponda para que el asunto se actúe. La actuación ante fiscalía yendo para impulsar el proceso y solicitar y decirle al fiscal que les correspondió el caso, porque si no ahí se lo dejan a uno guardado. Por supuesto que sí, esa es la justicia colombiana y siempre frente al constructor o frente a otro tipo de proyectos pierde el medio ambiente y como lo hemos visto que se pierde. Es decir, y tampoco vemos unas obligaciones urbanísticas que se traduzcan en un bienestar tanto, por ejemplo, para esta zona sur de Envigado, que estamos divididos territorialmente en zonas. Entonces, pues sí queda como un amargo sabor, ¿cierto? Creemos que el secretario, me parece que hay que ponerle un visto pues muy bueno de podernos recibir en el despacho,
creo que deberían de impulsar el asunto en la Fiscalía. Consideramos la mesa ambiental, no Hilda Castaño, no la mesa ambiental, porque esto aquí es como coordinadora y esto es un proceso de participación ciudadana, nunca lo hago a título personal, entonces esto es muy importante y sumarse un llamado a toda la comunidad, porque también es cierto que el asunto de la gobernabilidad y la gobernanza no es solamente allá los que pensaron, y es más, el Consejo Municipal aquí no lo tocamos, pero tiene una fuerte, pero fuertísima responsabilidad. Y no sé si sabían que la cuadrilla para limpieza de todo lo que le está cayendo a la Quebrada La Seca solo va hasta abril. Y nos van a dejar. Y temporadas de lluvias, y antes de ellos tuvieron, por ejemplo, el contrato hasta muy poco tiempo. El año pasado estamos en plenas temporadas de lluvia. Yo le haría un llamado a la administración para renovarles a estos jóvenes, a los señores que son la cuadrilla de limpieza de esta obra hidráulica que puso en vilo la vida, pues y el susto fue grandísimo a la comunidad del Trianon, La Paz y los que estamos en el piedemonte del cerro. El cerro por sí solo no está haciendo afectación, es lo que en él han posibilitado. ¿Y qué lo ha posibilitado? El POT, lo hemos anunciado, dicho y prevenido, pero resulta que hay muchísimos intereses. Aquí los hay de toda clase y los pudimos escuchar y ver sentados en las discusiones porque ya nos han tocado 2 revisiones de plan de ordenamiento territorial y es lamentable. Es decir, uno se sienta y la burla y la risa, pero no el respeto por una participación. Se las hemos puesto técnica y no técnica. Y pues nos pasan por el forro porque lo que digamos en un micrófono en el Consejo no tiene poder vinculante para el Consejo Municipal. Hay una gran responsabilidad entonces desde la parte de nuestros gobernantes y también del órgano que legisla para el municipio, que es el Consejo Municipal, al haber aprobado. No el POT porque lo cogió la noche y no dicen la verdad, porque yo estaba sentada en el estrado el 27 de noviembre de 2019 y es que les cogió la noche porque no llamaron ligero a las sesiones, perdieron 40 días de sesiones o 35, eso no lo manifiestan a la sociedad. Y el 27 dijeron, no nos alcanzó el tiempo, entonces se lo devolvemos al municipio, el municipio feliz aprobó por decreto, correcto. Pero son muchos temas que nos quedan. Okay. Entonces la conclusión es, la ciudadanía debe participar. Sí, Que es que hacen lo que quieren. La apatía. Pero ¿para qué se hacen finalmente lo que quieren? No, pues venga y participe y se sumen pues a la mesa y a los procesos. La Secretaría le diría que ese bueno, que es de participación ciudadana de la Secretaría, tengan el acercamiento pues con la mesa ambiental, no fue sino la presentación con el encargado, para que haya de pronto se cree un mayor acompañamiento real, porque no es solamente sentarse a conocernos como mesa, que fue lo que se hizo, sino a ver cómo están esos procesos acompañados y fortalecidos para la participación ciudadana ambiental e incidente. Muchas gracias a todos. Cerremos porque no, mija, hay muchos temas ahí que nos quedan muchos temas en el tintero pendientes, pero ya sabemos que aquí hay un asunto para desarrollar. Yo diría que la invitación también es a que la comunidad también entienda que es un tema de corresponsabilidad, tanto en el uso, en la apropiación de los recursos y en la forma como mantenemos estos recursos y también en la participación, que es supremamente importante y no es otros lo están haciendo, no, hay que apersonarse también de los temas secretarios, para que cerremos. No, pues para cerrar, decirle a Hilda pues que lo del cerro tutelar, de hecho hemos enviado 2, 3 cartas también, su preocupación la compartimos para que se culmine ese proceso de declaratoria del cerro como zona protegida. Venimos trabajando en eso, compromiso a revisar nuevamente, que ya lo tenemos. Hoy mismo también estaré mirando el tema de qué vale lo de Sabaneta, porque hemos estado pendientes para que no se den esos daños o esas afectaciones que se pueden detectar en la zona para que se proteja el acueducto. Y decirle que pues ahí está el POT que viene en 2024 para que trabajen. Esperemos que se logren los mejores acuerdos entre todos y que esas preocupaciones tan grandes que se tienen al final se vean materializadas en un POT que permita un desarrollo sostenible, porque lo más importante es que tengamos desarrollo sostenible para todos. Entonces, muchas gracias, Ana, por invitarme. A Hilda, saludo especial y por aquí siempre sabe que tiene las puertas abiertas para que estemos trabajando en todo lo que podamos. A los dos, muchísimas gracias por este espacio, creo que fue bastante enriquecedor. También creo que pudimos poner como en
en el tapete muchísimas de las problemáticas ambientales. Hay algunas pues que a mí siempre me ha preocupado mucho el tema de las competencias, porque siempre se diluyen los controles y se diluyen las acciones en las competencias, que es lo que nos pasa creo que en todas partes en Colombia. Pero bueno, ahí hay un trabajo para hacer y hay como también una posibilidad de empoderamiento de las comunidades que entiendan un poco y mejor las rutas de acción de las cosas para poder saber a dónde llegan, dónde preguntan, dónde accionan y dónde hacen también control social, porque pues la comunidad también puede hacer veeduría de control social. Entonces, sin más, muchísimas gracias, Feliz secretaria. noche a todos. Gracias, Hilda. Feliz noche. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy y a las personas que nos van a ver después porque esto queda así colgadito. Entonces, muchísimas gracias a todas, a todos. Aquí acá abajo quedan nuestros datos en este bannercito. Ahí estamos, a la orden para cualquier Bienvenidos en la mesa ambiental. Gracias, gracias. información. Muchísimas gracias. No se me vayan a desconectar todavía, yo cierro la grabación. Muchísimas gracias a todos y nos veremos dentro de 8 días con otro café con el Envigadeño. Muchísimas gracias y feliz noche.